Hola, ¿cómo estás? Soy Mel Castro y te doy la bienvenida a mi charla Entrevistas Laborales Exitosas. Estoy súper contenta de estar acá con vos en esta cumbre de Sociedad Mujer. Espero que esta charla te cambie la forma en la que te parás frente a las entrevistas de trabajo de ahora en adelante. Yo soy consultora y coach y me dedico, ayudo a mujeres como vos a encontrar su trabajo ideal. Así que empecemos. Lo primero que te voy a recomendar para que aproveches bien la charla es que te prepares un cuaderno, tu laptop o tu celular para tomar notas. No exactamente de lo que ves, sino de las ideas que te vayan surgiendo a medida que avances en la charla. Que uses auriculares para escuchar mejor, que buques este tiempo para evitar distracciones. Así que arranquemos. Una de las primeras cosas que me gustaría charlar con vos tiene que ver con separar lo que podemos controlar de lo que no podemos controlar, como en la vida. De lo que no podés controlar, no te ocupes, mucho menos te preocupes. ¿Qué cosas son las que no podés controlar? Por ejemplo, si le vas a caer bien o mal al entrevistador, si va a haber un candidato, una candidata que se ajuste mejor al puesto o no. Pero sí, ocúpate, por favor, de aquellas cosas que podés controlar, que están bajo tu control. Por ejemplo, lograr una buena impresión está bajo tu control. Ser puntual, tener buena presencia, vestirte bien para ir a la entrevista o para atenderla en forma remota, ser natural, espontánea, lo más que puedas. Tener confianza en vos y conocerte, conocer todo tu historial laboral, conocer tu valía, por qué sos buena para ese puesto al que te postulás y luchar contra el síndrome del impostor, que es algo que hablamos mucho en coaching, que tiene que ver con esa jugada que nos hace nuestro cerebro muchas veces de hacernos creer que no somos suficientemente buenas para aquello para lo que sí somos buenas. Eso es algo muy importante para trabajar. Y dentro de lo que tiene que ver con conocerte, trabajar, entender cuáles son tus fortalezas y debilidades, que son intrínsecas, ¿sí? A vos. Eh, por ejemplo, tus skills son fortalezas, ¿sí? Tus debilidades son aquellas cosas en las que tenés que trabajar para mejorar, porque te cuestan, y las oportunidades y amenazas que son extrínsecas, que tienen que ver, por ejemplo, con el mercado, con cómo está hoy la situación de la industria en la que te moves, posibilidades de capacitación, pueden ser oportunidades para tener mayores oportunidades de conseguir un trabajo. Para lo que son las fortalezas y debilidades, oportunidades y amenazas, te recomiendo trabajar con una matriz FODA, te la dejo como descargable en gratuito, y acá te la muestro para que veas una matriz FODA. Tiene 4 cuadrantes, en uno trabajas y colocas tus fortalezas, tus debilidades, tus oportunidades y amenazas. La matriz FODA no es algo estático, es algo dinámico, que lo puedes ir trabajando y cambiando a medida que va pasando el tiempo. Súper importante, es una herramienta muy interesante. Bien, no sé si conoces, pero existe la regla que llamamos del 10-5-3, que tiene que ver con que de miles o cientos de currículums que puede recibir una empresa o un recruiter para un puesto, solamente suelen ser retenidos 10. De esos 10, solo 5 llegan a la primera entrevista y de esos 5 suelen avanzar solamente 3 en los siguientes estadios del proceso de recruiting. Obviamente de esos va a quedar solo uno, si es que la vacante era solo una. A veces para ciertos trabajos hay más de una vacante. Así que vos imagínate las pocas chances que podés tener de ser la persona elegida. En realidad tenés pocas chances frente a la cantidad de currículums que se enviaron, y por eso decimos que hay que trabajar mucho lo que tiene que ver con networking. Pero, ¿cómo podés hacer para aumentar al máximo las chances de ser la candidata elegida para ese puesto al que aspirás dentro de estas pocas posibilidades que podés tener? Bueno, esto lo vamos a ver acá. ¿Qué vamos a ver entonces en esta charla? Los errores más comunes que tenés que evitar para que tus entrevistas laborales sean exitosas, las preguntas más desafiantes que tenés que saber que te pueden hacer y cómo responderlas, cómo hablar de expectativas salariales con el entrevistador, qué hacer después de una entrevista laboral, y vamos a charlar un poco sobre entrevistas a distancia en esta época de pandemia. Bien, entonces sobre el punto número 1, los errores más comunes. Hay 5 cosas que nunca tenés que hacer en una entrevista. Súper, súper importante. Ir sin haberte preparado. Estábamos charlando antes
de las cosas que podés controlar. Vos tenés que prepararte. Prepararte significa que tenés que conocerte, conocer por qué sos buena para este trabajo, por qué aspirás a este trabajo, por qué te interesa trabajar en esta empresa a la que te postulaste, conocer sobre la empresa, conocer sobre el mercado, conocer tus skills, haber preparado también las preguntas más habituales. Si te interesa, después te voy a dejar mis redes y en Instagram y en Facebook dejé gratuito un descargable con las 30 preguntas más habituales que se suelen hacer en las primeras entrevistas laborales, preguntas no técnicas. Entonces, muy importante que te prepares. Entonces, algo que tenés que evitar es ir así a una entrevista, digamos como quien cae en algún lugar sin haberlo pensado. Aunque no lo creas, hay gente que le pasa. Otra cosa es dejar una mala impresión, que es esto que charlábamos antes. Es muy, muy, muy importante dejar una buena impresión, entonces evitar dejar una mala impresión. Faltar a la verdad, nunca hay que mentir en una entrevista, como tampoco hay que mentir en el currículum. Preferible decir la verdad y trabajar sobre por ahí alguna cosa que te incomoda, o incluso algo que yo recomiendo mucho es sacar del currículum aquellas experiencias laborales de las cuales te sea incómodo hablar. Responder preguntas inapropiadas, esto es súper importante. No, si te preguntan algo que no corresponde, no lo contestes. Está algo que te sientas cómodo contestándolo. Por ejemplo, en muchas entrevistas se pregunta si sos casada, si tenés hijos, y la verdad es que en realidad no importa para la mayoría de los puestos eso. Si vos te sentís cómoda contestándolo, perfecto, pero si te resulta incómodo, podés contestar preguntando por qué te preguntan eso, o simplemente decir que no te sentís cómoda respondiendo y no va a estar mal. Conozco el caso de una chica que me contaba que se había sentido súper incómoda en una entrevista porque le habían preguntado si hacía terapia, si tomaba pastillas, si tenía depresión, con quién vivía, cuánto hacía que estaba de novia. No tenía nada que ver con el puesto. No respondas esas cosas. Esto también tiene que ver con una entrevista exitosa, porque, digamos, ¿por qué yo voy a responder a algo que no corresponde? Incluso tal vez me lo pueden estar preguntando para ver qué tanto yo cuento sobre mi vida, y eso también puede influir en algo que no debería influir, que tiene que ver con el trabajo. Y otra cosa que tenés que evitar es no hacer preguntas al entrevistador. O sea que sí tenés que hacer preguntas al entrevistador, porque eso demuestra tu interés en el puesto y cosas relacionadas con el trabajo al que te postulás, la empresa, etc. Bien. Otro punto importante para enfrentar con éxito las entrevistas laborales tiene que ver con estar preparado para las preguntas más habituales que te puedan llegar a hacer. Yo acá te separé 5 preguntas que son las más desafiantes y te dejé para que te descargues gratuitamente un workbook para que trabajes en ese workbook sobre estas preguntas, tus propias respuestas para la próxima vez que vayas a una entrevista. Entonces, ¿cómo respondemos, por ejemplo, a háblame de vos? ¿Cuáles dirías que son tus mayores debilidades? ¿Por qué querés dejar o dejaste? ¿Por qué querés dejar tu actual trabajo o dejaste tu trabajo anterior? ¿Cómo contestamos cuando nos preguntan sobre nuestro mayor logro profesional o cuáles son nuestras expectativas laborales? A mí, en el workbook yo te dejé ejemplos de respuestas, qué es lo que hay que evitar para cada pregunta. Acá me interesa que trabajemos un poco sobre qué es lo que esperan que vos contestes. Cuando te preguntan para que hables de vos, que suele ser la primera pregunta de la primera entrevista, es una manera de abrir la conversación que tienen los entrevistadores. En realidad no quieren que vos les cuentes sobre tu vida personal, quieren que les cuentes sobre quién sos vos laboralmente y por qué los podés ayudar. Vos pensá que en realidad, aunque en la entrevista te entrevisten a vos, en realidad lo importante es la persona o la empresa a la que vas a ayudar. Eso es muy importante, que te setees la cabeza, el mindset de esa forma. Que en la entrevista trates de demostrar cómo vos los podés ayudar. Cuando te preguntan cuáles son tus mayores debilidades, no esperan ni que digas algo de lo más obvio, como puede ser soy súper perfeccionista, que es algo que se suele contestar mucho, soy muy exigente. Esas respuestas no sirven. En realidad, lo que esperan que contestes es
realmente cosas que te cuesta y cómo estás trabajando para solucionarlas o cómo las solucionaste. ¿Por qué querés dejar o dejaste tu trabajo actual o el anterior? Esto, en esta pregunta, en realidad lo que esperan que respondas es sinceramente eh, las razones. Que seas sincera y sobre todo, digamos, algo que tendrías que evitar acá es criticar. Nadie espera que critiques a tu jefe o que despotriques contra la empresa. Eso no está bien visto. Cuando te preguntan sobre tu mayor logro, se refieren a tu mayor logro profesional, ¿sí? No a uno personal, salvo que seas una persona que no tiene experiencia y entonces sabes de algo que esté relacionado con tus estudios o algún eh, galardón, premio que hayas obtenido o algo por el estilo. Ahora vamos a charlar un poquito más sobre ese punto. Y en cuáles son tus expectativas salariales, a veces no te lo preguntan, pero si te lo preguntan es una muy buena oportunidad y lo que esperan que respondas no es, o en realidad no deberías responder cuánto ganás, sino cuánto querés ganar. Y es muy importante que se te des eso en la cabeza, cuánto querés ganar y no cuánto estás ganando ahora. ¿Sí? Es importante que de un trabajo a otro puedas avanzar también en lo que tiene que ver con lo monetario. Entonces, vamos a andar un poquito más en cuanto a lo que tiene que ver con la pregunta de cuál fue tu mayor logro profesional. A mí me gusta mucho el método que llamo PSRI, que tiene que ver que cuando vas a hablar sobre alguno de tus logros, algo que hayas podido llevar a cabo en un trabajo anterior, que lo estructures de esta manera. Abres sobre el problema primero, luego, ¿cuál fue la solución que concebiste? ¿Cuál fue el impacto que tuvo esa solución que pusiste en práctica? Y cómo fue el resultado. Esto te va a ayudar a estructurar esta pregunta en el workbook, ¿sí? Así que tenedlo en cuenta. Y con respecto a las expectativas salariales, esta es la tercera pregunta que vamos a trabajar, pregunta difícil si se quiere, ¿y cuál es la mejor forma de conversar sobre esto? Hay mucha gente que no le gusta conversar, que la tendencia, como decía antes, es decir qué es lo que están ganando hoy en lugar de qué es lo que quieren ganar. La mejor manera de hablar sobre esto es, primero, tener una idea de cómo está el mercado. ¿Cuánto está pagando el mercado para un puesto como aquel al que aspiras, no al que tenés? Entonces, ¿cuánto se está pagando en la industria? ¿Cuánto es lo habitual que gane una persona que va a hacer lo que vas a hacer vos si llegas a quedar elegida como el candidato retenido? Que conozcas tu valor. El mercado puede estar pagando X, pero si vos sos una persona que sabés que estás súper capacitada para hacer eso, que podés pedir un poquito más. ¿Sí? Entonces es muy importante que vos conozcas tu valor, el valor de tu trabajo, en realidad. Que siempre hables de tu remuneración pretendida como un rango. En esto hay ciertas discusiones. Hay gente que dice que es mejor tirar solamente un número sobre la mesa. Pero un rango muestra un poco más de flexibilidad, por lo menos al inicio. Si esta es una pregunta que te hacen al inicio de un proceso de recruiting, yo te recomiendo que digas un rango. Entre tanto y tanto, dependiendo de otros beneficios que te puedan ofrecer en la empresa, como pueden ser vacaciones, bonos, etc. Que estés abierta a la negociación, o sea que si avanzas en el proceso de recruiting y después te ofrecen algo, estés abierta, te ofrecen un número que por ahí es distinto del que habías pedido. Si es distinto, te recomiendo que no lo aceptes, algo que estés sumamente desesperada por trabajo, que a veces puede pasar si es que estás desempleada, pero sino que estés abierta a la negociación, sobre todo si está dentro del rango, pero más cerca del límite inferior. En ese caso, tenés que mirar los beneficios. Y ¿cuánto estás ganando actualmente? Nunca lo contestes. Yo recomiendo no hacerlo. De hecho, si te lo preguntan, te recomiendo que contestes con lo que querés ganar y no con lo que estás ganando. No tenés por qué contestar a todo lo que te preguntan, como hablábamos antes. Bien, ¿qué podés hacer como seguimiento después de la entrevista para tener más chances de quedar elegida? Estas son mis recomendaciones. Hay mucha gente que no hace nada.
¿sí? Y para mí eso no es recomendable. Yo lo que te recomiendo es que agradezcas, ¿sí? Súper importante. En algunos países se hace de una forma, si se quiere, más formal, que es mandar un mail después de la entrevista. Yo prefiero recomendar hacerlo directamente de una forma más natural durante la entrevista. Eh, Mostrar genuino interés. Si vos terminás una entrevista y sabes que estás muy interesada en el puesto, decirlo con la mayor naturalidad posible, que te interesa, que esperas recibir novedades. También puedes preguntar cómo, cómo sigue ese proceso, cuáles son los siguientes pasos. Eso muestra súper interés y hace una gran diferencia con otro candidato que tal vez no pregunte nada y no muestre ese genuino interés. Y si pasa un cierto tiempo, que va a depender, pero para mí un buen tiempo son 2 semanas. Si pasan 2 semanas y vos no tenés noticias, que recontactes a la persona que te entrevistó o al contacto que tengas y le preguntes, le digas que estás interesado en saber en qué estado está el proceso. Eh, Esto, lejos de mostrar desesperación, muestra, de nuevo, genuino interés y muchas veces marca la diferencia porque uno no sabe qué es lo que pasa en el proceso. El proceso se puede haber estancado, se puede haber suspendido temporalmente, pueden estar con demasiado trabajo y simplemente no avanzaron. Y esto también puede marcar la diferencia entre un candidato que no pregunta y vos, que te retengan tu nombre frente a otros candidatos. Bien. Y por último, me interesa hablar sobre las entrevistas en esta época extraña que estamos pasando, desafiante de la pandemia del COVID-19. Ya desde un poquito antes de la pandemia empezó lo que se llama la revolución del reclutamiento 4.0 y se intensificó con la pandemia. ¿En qué consiste esto y qué es lo que tenés que tener en cuenta? Según información de Infoempleo ADECO, el 40% de las empresas están utilizando frecuentemente las redes para reclutar y captar talento. Y el 58% de los candidatos emplean las redes sociales para encontrar trabajo en el mercado laboral. A diferencia de cómo se hacía antes con el reclutamiento tradicional, en la que uno buscaba trabajo y enviaba el currículum o enviaba directamente el currículum a las empresas. Ahora mucho pasa por las redes sociales. Entonces es importante para las empresas su presencia en las redes sociales para captar talentos, pero es muy importante para vos tu presencia en las redes sociales para captar reclutadores o headhunters que se fijen en tu perfil y te puedan llamar espontáneamente. Hay mucho para trabajar en este tema y en el tema de networking, pero te dejo puntos claves. Puntos claves. Se está esperando que muchos candidatos, sobre todo las generaciones más jóvenes, tengan su currículum en video. No es que es totalmente necesario, pero muchas empresas ya están trabajando con portales que te piden que si te querés postular a un trabajo, subas tu currículum en video, o sea que te presentes en formato de video. Así que tenedlo en cuenta, sobre todo si no te gustan mucho las cámaras. Eh, Tener en cuenta que con el tema de la pandemia, la mayoría de los procesos de recruiting son online, salvo ciertas excepciones, sobre todo en los países en los que todavía estamos en cuarentena, y por lo tanto las entrevistas laborales son virtuales. Así que tenerlo en cuenta también, si no te sentís muy cómoda con las cámaras, que practiques un poco y vayas sintiéndote un poco más a gusto. Importantísimo, si quedas retenida, quedas elegida, los procesos de onboarding, muchos son a distancia hoy en día. Eso quiere decir que directamente por ahí no tenés ni siquiera trato en forma personal con la empresa los primeros días cuando ingresás. Esto hace que sea bastante desafiante el proceso de onboarding, tanto para la empresa como para vos, si quedas elegida. Y sobre todo que sea flexible. Flexible porque si tenés que hacerte un preocupacional, vas a tener que ir en forma presencial, por más que por ahí te dé cierto miedo el tema del virus, el tema de la pandemia, si te piden que vayas para el proceso de onboarding también, entonces sobre todo flexibilidad. Bien. Y relacionado con esto del Recruiting 4.0,
me interesa que tengas en cuenta algunas palabras importantes. Me gustó hacer esta nube de palabras. Digamos, ¿qué es lo que es importante en este Recruiting 4.0? Súper importante tu perfil de LinkedIn. LinkedIn es o LinkedIn, como por ahí le decimos en español, es una plataforma que usan muchísimo las empresas para reclutar y sobre todo para contactar directamente posibles candidatos. Facebook, no es que la usen para reclutar, pero sí miran mucho tu perfil de Facebook de forma, si se quiere, extra a lo que tiene que ver con el perfil profesional que puedes tener en LinkedIn. Lo que tiene que ver con el inbound recruiting, que ya te lo dije, muchos eventos virtuales que hacen las empresas, incluso eventos de coaching para conocer candidatos, para poder captar candidatos desde ahí, lo que tiene que ver con la marca personal. Twitter es otra red que suelen mirar bastante para descartar, sobre todo para descartar candidatos. Así que bueno, para que lo tengas en cuenta, hay mucho para hablar también sobre este tema, pero quiero que te lleves algunas de estas palabras en la cabeza. Después míralo por ahí con más atención, que te dejo la presentación para descargar gratuitamente también. Bien, esto que acabamos de ver, que tiene que ver con cómo enfrentar o qué hacer para enfrentar exitosamente las entrevistas laborales, en realidad está al final de todo un proceso que yo llamo de búsqueda laboral efectiva, que empieza con un análisis que tiene que ver con dónde estás hoy, qué estás haciendo hoy, cómo te sentís, por qué te querés cambiar de trabajo si lo necesitas o por qué querés buscar trabajo, qué es lo que querés para vos, que trabajes sobre tu ikigai laboral, que tiene que ver con qué es lo que te gusta hacer, qué es lo que haces, lo que sabes hacer y qué es lo que el mercado necesita. En el mix de estas cosas están tus posibilidades laborales o la posibilidad de encontrar lo que yo llamo tu trabajo ideal. Una preparación que tiene que ver con trabajar muy bien tu historial laboral, tu historial de estudios, tu currículum, tu perfil de LinkedIn y cuál es tu propuesta de valor, qué es lo que vos tenés para ofrecer a una empresa que te quiere reclutar. Después la siguiente etapa sería la de construcción, que tiene que ver con analizar el mercado, ver qué herramientas tenés vos, qué herramientas podés sumar para sobresalir entre muchos candidatos y con automatizar las búsquedas. Después lo que tiene que ver con pasar a la acción, con ejecutar, que tiene que ver con cargar todo eso en las redes, generar networking, personalizar las búsquedas y efectivamente postularte a las que te interesen o responder a las ofertas que te hagan en forma espontánea. Eso es pasar a la acción y la ejecución tiene que ver con ya directamente cuando tu currículum es retenido y tiene interés, ir a las entrevistas laborales y esto está relacionado con lo que venimos viendo, la etapa de negociación y la aceptación de oferta. Todo esto es lo que yo trabajo en mi curso de búsqueda laboral efectiva. Te dejé una súper interesante promoción. Si estás interesada en trabajar conmigo con esto, que armé especialmente para las chicas de Sociedad Mujer. Bien. Entonces, si vos querés liderar tu futuro laboral, tenés que tener muy, muy, muy en claro, visualizar lo que querés, pensar un plan y ejecutarlo. Estos 3 pasos son hiper necesarios. Si no sabes a dónde querés llegar, es difícil que llegues. Si no te planificás qué es lo que tenés que hacer, cuáles son las tareas a seguir, que tiene que ver con lo que te hablaba en el slide anterior, es difícil que puedas ejecutarlo, y si te quedas solamente en el plan y no lo ejecutas, es difícil que llegues a donde querés llegar. Cuando decimos llegar a donde quieres llegar, tiene que ver con encontrar este trabajo ideal, ¿sí? Bien, a mí me gusta decir que lo imposible solamente tarda un poco más, así que si hoy estás en un momento de tu vida en la que estás pensando que no es posible que te elijan para un puesto, o si estás desempleada hace mucho, o si dejaste muchos currículums, te postulaste a muchas ofertas laborales y no quedás,
por ahí estás pensando que encontrar trabajo es imposible y que encontrar tu trabajo ideal es todavía más imposible. Yo te aseguro que eso no es así, al punto de que te aseguro que si seguís estas cosas que yo te recomiendo, bueno, y obviamente otras más, porque hay mucho trabajo, como te mostré, en todo el proceso completo que yo recomiendo hacer, yo te aseguro que podés llegar a pasar absolutamente todas las entrevistas con éxito y hasta tener más de una oportunidad de empleo al mismo tiempo. Esto lo he vivido yo misma, o sea, pasar de, por eso es que trabajo en esto y me gusta tanto, pasar de mandar un montón de currículums y no quedar retenida en ninguno, a tener varias ofertas laborales por semana y pasar varios procesos de recruiting y tener la opción de elegir más de una opción, o sea, justamente más de una opción. Entonces, no sé si lo sabes, pero el 85% aproximadamente de las personas no están contentas con su trabajo. Vos pregúntate si sos una de esas personas. Y si sos una de esas personas y hoy no estás contenta con tu trabajo, ¿qué vas a hacer para remediar eso? Yo te recomiendo que hoy, después de escuchar esta charla, enseguida acciones. Hagas algo para cambiar eso. ¿Sí? Que revises tu currículum, si estás anotada como VIP, te dejé además un descargable para que empieces a trabajar sobre la preparación de tu currículum o tu perfil de LinkedIn en forma súper, súper sencilla. Así que ahí ya puedes accionar. Otra recomendación que te puedo dar es que tomes contacto con gente que trabaja en empresas que tienen puestos que te interesan, que entres a LinkedIn, actualices tu perfil, generes alguna búsqueda automática. Yo tengo distintos servicios que vendo en forma, a veces algunos son gratuitos y otros no. Chusmealos un poco y en lo que te pueda ayudar, acá estoy. Pero por favor, si no estás contenta, acciona. Estos son mis datos de contacto, mi página de Facebook, Mel Castro Coach, mi Twitter, Mel Castro Coach también, Instagram, melcastro.coaching y también me encontrás en TikTok, melcastro.coaching. Te dejo mi email, melcastro.coaching@gmail.com y también te dejo mi WhatsApp. De nuevo, en lo que te puedo ayudar, llámame, contactame. Me encantaría que me dejes tu feedback sobre esta charla, si te sirvió, si hay alguna duda que te quedó, algo que quieras seguir trabajando, acá estoy, de nuevo, en cualquiera de mis servicios, ya sean gratuitos o pagos, voy a estar súper, súper encantada de poder ayudarte a encontrar tu trabajo ideal. Espero que te haya servido y bueno, gracias, te mando un beso grande y que tengas un lindo día.